Un saludo, un abrazo y mucho cariño para ti, mi querido oyente. Déjame darte la bienvenida. Hoy el primer capítulo de MB Vlogs viene cargado de pura emoción, 100% alineada con todos y cada uno de los objetivos de este programa. Vengo a traerte un tema que tiene todo que ver. ¿Y a qué me refiero con todo que ver? Pues vengo a hablarte del miedo. Miedo que, muchas veces nos frena, muchas veces nos impulsa, y hoy venimos aquí a hablar un poco sobre este tema tan controversial para la mayoría de las personas. Sin más que decir, empezamos. Vamos a empezar siempre con buen pie, y en este caso vamos a ir directamente con definiciones básicas y todo lo más etimológicamente correcto. Entonces empezamos con el miedo. La RAE define el miedo como una angustia por un riesgo o un daño real o imaginario. El origen de la palabra miedo proviene del latín metus, que significa, valga su redundancia, miedo. No confundamos miedo con terror, es una aclaración que vamos a hacer desde ya, porque el miedo y el terror, si lo vamos al caso lo más técnico posible, el terror es la escala superior al miedo, porque ¿qué pasa? Es el miedo o fobia en su expresión máxima. O sea, el terror es el nivel más alto de miedo. ¿Por qué? Porque con miedo existe raciocinio, somos racionales y todavía está la capacidad de pensar y reaccionar de una forma más voluntaria a lo que va a suceder. En cambio, si nos vamos al terror, no permite pensar racionalmente. O sea que a partir del terror, completamente involuntario todo lo que pueda ocurrir a partir de ese punto. Entonces, con todo esto dicho, ya sabemos que el miedo es una angustia. Sentimos una angustia ya sea por un posible daño que viene o un evento que viene, ya sea real o imaginario. Real o imaginario. Suena como que interesante, ¿no? Real o imaginario. Definiciones que sorprenden, porque uno se esperaría que el miedo y el terror fueran sinónimos, pero en realidad más que todo son como que escalas de nivel de simplemente cuestiones cotidianas que no manejamos todo el tiempo, pero para eso estamos aquí. Vamos a seguir expandiendo la mente. Continuamos con el siguiente segmento. Vamos adentrándonos mucho más profundo en lo que es este tema tan interesante. Vamos a ir escalando y vamos a ir rasgando más la superficie, entrando ya en un terreno que a mi parecer y mi punto de vista es mucho más interesante, porque nos permite ir más allá de los conceptos que tenemos. ¿A qué me refiero con esto? No sé si lo conozcan, pero realmente el miedo es una emoción que ha sido bastardizada y completamente tergiversada, dañada, sacada de contexto, como lo quieran llamar, a lo largo del tiempo, ya sea por la industria del entretenimiento, por el simple sentimiento en sí. Porque realmente, gracias al miedo, todos y cada uno de los seres humanos, es más, la gran mayoría de los seres vivos, siguen vivos gracias a esa emoción tan poderosa. Si tuviera que definir yo personalmente otra manera, de una manera un poco más particular al miedo, yo la llamaría la emoción de la supervivencia. ¿Por qué? Porque el miedo nos protege. El miedo, si lo vamos a un punto de vista más psicológico, el miedo es esa emoción que nos da la capacidad ya sea de huir o defendernos o atacar. La evolución de esta emoción, yéndonos a orígenes más primitivos, por decirlo así, hacía que nuestros parientes más lejanos decidieran en una situación de vida o muerte enfrentarse a un depredador o huir en esa situación. El miedo nos da capacidades que, de hecho, en la actualidad que hay tanta saturación de información, se pueden observar muchos eventos sobrehumanos ocasionados por golpes de adrenalina en momentos de máximo estrés o de máximo miedo. El miedo, muchas personas lo hemos sentido. Se siente ese vacío en el estómago, las extremidades o empiezan a sudar, empiezan a temblar y nos llenamos de una energía
y una velocidad tan masiva que genera una cantidad de energía, una explosión masiva de energía dentro de uno, que es hasta adictiva, porque cabe destacar que la industria del entretenimiento a nivel global se ha encargado de utilizar el miedo para múltiples y X cantidad de atracciones, ya sea desde series, atracciones temáticas, cuentos, historias, etcétera, etcétera, etcétera. Esa cantidad de energía que despliega el miedo originalmente era utilizada para atacar, defender o huir en situaciones en donde la vida de ese pariente antiguo del ser humano o de cualquier ser vivo, cabe destacar, estuviera en peligro. Ahora, ¿por qué lo llevamos a estos puntos? No es para nada un secreto que el ser humano no busca la mayoría del tiempo la información concreta y se queda con lo que tiene en vez de indagar más profundamente y ver el porqué de las cosas. Actualmente el miedo siempre se ha visto mal. Obviamente a nadie le gusta sentir miedo. Es una emoción que, pese a que se siente un golpe de energía masivo, es muy desagradable en muchos aspectos, ya que obviamente nadie quiere sentir que su vida esté en riesgo, que haya un daño posible a su ser. Pero algo interesante, que nos vamos a las definiciones técnicas, es que el miedo es una angustia causada por un posible daño que es real o imaginario. Imaginario, esa palabra me suena. No sé si a ti te sonará, mi querido oyente, pero imaginario me suena a algo que no es real. Obviamente. Entonces, si no es real, ¿por qué nos asustamos? La mente humana es un tifón que atenta contra nuestra propia seguridad, nuestra propia integridad y nuestra propia salud sin siquiera darnos cuenta. Vamos a llevarlo ahora a un aspecto más filosófico, ya que estamos tomando el tema de la mente y el tema de el miedo como una expresión ya más arraigada a lo que es la evolución humana. Tomaré una postura aristotélica en el sentido de que el miedo puede ser controlado, pese a que es como cualquier otra emoción, 100% involuntario, o sea, no eres responsable por sentir miedo, no eres responsable por sentir ninguna emoción básicamente, pero si eres responsable con lo que tú decidas hacer con esa emoción que sientes en ese momento. ¿A qué me refiero con esto? Si yo veo particularmente a mí me dan miedo ciertas criaturas de fantasía. Y eso es un miedo imaginario por un daño imaginario, resalto y hago hincapié en eso. Porque a mí un fantasma no va a venir a arrancarme la cabeza con su espada de plasma. Pero en ocasiones uno sueña, se imagina ese tipo de situaciones y automáticamente la mente crea esa situación y lo pone a uno en riesgo imaginario. Se activan todas y cada una de los químicos que están en nuestro querido y hermoso cerebro encargados de generar esa emoción y se activa el sistema de defensa predeterminado del cuerpo. ¿Qué pasa? El miedo frena o nos ayuda a avanzar. Y en este caso, como lo mencioné recién, ¿qué decidiré yo hacer con ese miedo? ¿Quedarme paralizado en ese preciso momento que ese pensamiento fugaz pasó por mi mente? ¿O apretar el abdomen y seguir adelante sabiendo que no existe verdaderamente ese daño hacia mí? Sé que lo estoy llevando a un punto un poco más absurdo, pero no todas esas situaciones llegan a ese punto. Inclusive situaciones de la vida cotidiana pueden llegar al punto del absurdo en que nosotros podemos tener fácilmente el control, pero simplemente por no tener esa capacidad de aprender a manejar nuestras emociones, porque todo ser humano es capaz de hacerlo, pero no es capaz de tomar la decisión y llevarlo a la acción de hacerlo. Es cuestión de analizar si ese miedo me va a ayudar o me va a detener. Un aspecto bastante interesante que me gusta mucho ponerlo en práctica y hacerlo notar.
cuando hablo de este tema en particular. ¿Por qué? Bueno, el por qué lo veremos en el siguiente segmento. Mi experiencia personal con el miedo es sumamente amplia. No, modestia aparte. Realmente la manera en la que crecí, los lugares que visité, mucho del contexto social, mucho del contexto dentro de la crianza de la que viví, me hizo siempre vivir y siempre mantener una atmósfera donde el miedo prevalecía. Todavía a mi actual vida, hay muchos aspectos en el cual el miedo ha gobernado muchos aspectos de mi vida. Inclusive, el primer capítulo, dato curioso de este podcast, decidí hacerlo sobre este tema en particular, ya que el miedo que sentí en el preciso momento que tomé la decisión de empezar a investigar sobre esto, empezar a buscar las formas en las cuales podría publicar este podcast, y todas las investigaciones referentes a ella causaron un miedo masivo en mí. Pero aquí estoy. El miedo lo utilicé como esa energía, como esa potencia para hacer algo de lo cual estaba curiosamente asustado. ¿A qué quiero decir con esto? El miedo es una sensación extremadamente desagradable, pero es extremadamente útil. Todas las emociones tienen una forma en la cual puede ser contraproducente y otra en la que puede ser completamente beneficiosa y útil para el uso perfecto del objetivo que nosotros estemos buscando. Particularmente el miedo nos da una verdad, nos da una dirección, nos enfoca. Verdad. ¿Cuál es la verdad que nos da el miedo? 1. Estamos saliendo de nuestra zona de confort, estamos haciendo algo nuevo, estamos viendo con otra perspectiva mucho más amplia o mucho más guiada hacia lo que queremos. Esa situación en particular nos da dirección. No sé si te ha pasado, mi querido oyente, que en más de una ocasión que tú estás a punto de realizar alguna de esas actividades o algo por el estilo, que estás a punto de confesar ese sentimiento que tienes hacia esa persona que te hace sentir mariposas, que estás a punto de atreverte a finalmente hablar con esa persona y ponerle un parado, esa persona fastidiosa, esa persona que quieres ya marcar un límite, que estás a punto de ese primer día del trabajo, esa presentación que estás a punto de hacer, todas esas emociones primerizas que estás a punto de realizar, sientes ese miedo. O simplemente un plan que quieres y que sabes que vas a ejecutar o que no tienes otra opción y que lo tienes que ejecutar, te da miedo. Yo tengo un dicho: si tengo miedo, lo hago. Porque el miedo me está señalando que estoy haciendo lo correcto hasta cierto punto, porque estoy asustado. Me hace ver que de verdad me importa, me hace ver que de verdad es una situación que quiero hacer. No sé si me explico, voy a abordarlo de otro punto de vista. Al yo saber que estoy asustado es porque estoy saliendo de mi zona de confort. No hay nada más dañino para una persona proactiva, una persona aventurada, para una persona que quiera desarrollar su máximo potencial, que estar dentro de la zona de confort, que de confort no tiene nada. De confort no tiene nada de esa zona. El miedo te hace dar cuenta de esa situación. Estás saliendo de esa zona en la cual estás completamente acostumbrado a una rutina, a una vida en particular, a un contexto social del cual, quieras o no, se ha convertido en parte de una cotidianidad que te guste o que simplemente no quieras seguir, pero por cuestiones de costumbre sigues en ese círculo vicioso, en esa rueda de hámster.
el miedo te hace dar cuenta que estás en esa dirección de salir de ahí. Y eso es terriblemente, ¿cómo lo explico? Eso simplemente se siente horrible. Porque a la mente no le gusta cambiar. El cambio es horrible. El cambio para la mente genera no miedo, no terror, no horror, genera pavor para la mente, porque a la mente no le gusta cambiar. Y es entendible. Lo único que no nos gusta, una de las cosas que menos gusta, mejor dicho, al ser humano, y que es la única constante dentro del gran orden de las cosas, ya me puse bastante filosófico, es que la única constante es que todo cambia. Mantener un status quo, mantener una rutina siempre es una seguridad, pero realmente la única seguridad y lo único concreto que tenemos es el cambio, y eso asusta. Por eso la zona de confort es tan peligrosa, porque nunca nos deja ir más allá de los límites dentro de ella. A eso me refiero con que el miedo nos da dirección. Ahora nos enfoca. Como lo mencioné en el segmento anterior, cuando nuestro querido pariente prehistórico estaba enfrente de esa situación, completamente se enfocaba todo lo que no era necesario y todo lo que no es necesario. Todavía el miedo funciona de esa manera, sale de nuestra periferia, de nuestra percepción. Ya vemos todo de la forma más enfocada posible y estamos claros de eso. ¿Por qué? Porque el miedo me muestra una situación que es diferente y yo estoy mucho más claro de la verdad, de la realidad de ese momento a partir del miedo. Si tengo miedo, lo hago. ¿Por qué? Porque igualmente voy a sentir algo, y es mejor avanzar con todo y miedo que quedarse paralizado y no hacer nada por el miedo. Desde mi experiencia personal puedo decir que he tenido muchos más resultados en muchas de las cosas que a mí me apasionan, en muchas de las cosas que he necesitado hacer a partir del miedo. El miedo me ayuda a enfocarme, el miedo me ha ayudado a tomar esa decisión final. El miedo es útil de muchas maneras, pero es muy difícil, así sea con toda la práctica, porque uno nunca se puede acostumbrar a esas cosas, a domarlo, pero sí podemos empezar a utilizar ese miedo a nuestro favor y puede convertirse en una tarea cada vez menos compleja y más fácil de ejecutar. Desde aquí te digo, mi querido oyente, que el miedo no es una sensación agradable para nada y que muchas veces nos atascamos porque no queremos sentirlo. Como lo mencioné, este mismo podcast es el resultado de ir a la par con el miedo que sentí cuando empecé a maquinar esta maravillosa idea en mi cabeza. El miedo es una emoción de supervivencia, es una emoción que nos protege, pero muchas veces, llevándolo ya a un tema un poco más personal, muchas veces no, la mayoría, el 99% de las situaciones en las que sentimos miedo simplemente nos estamos protegiendo de un daño que no sabemos si nos va a ocurrir o no. Y si nos ocurre, excelente, por lo menos nos atrevimos a hacerlo. Ya parece un meme motivacional, pero así funcionan las cosas. Así funciona la mayoría de las situaciones de las personas que quieren llegar a lograr algo, que quieren llegar a hacerse notar o simplemente quieren realizar esa cosa que siempre quisieron, pero que por X, Y, Z, a veces de fe y razón no lo hicieron, simplemente por el miedo. Desde aquí te digo, como me lo mencionó uno de mis maestros, que por cierto, si estás escuchando esto, tú ya sabes quién eres, te mando un abrazo enorme y bueno, como me lo explicó muchas veces, abracemos al miedo, porque igualmente, el miedo va a ir con nosotros, queramos o no. Es mejor ir agarrados de la mano, hacernos amigos del miedo y avanzar con él, que simplemente quedarnos estancados, asustados. ¿Por qué? Porque el miedo siempre va a estar con nosotros. Ha existido desde que el primer ser humano ha tenido conciencia y va a existir hasta que la especie completa se extinga. Avancemos con todo y miedo.
Y bueno, eso ha sido todo por este capítulo, por este primer capítulo de este maravilloso proyecto. Como ya sabes, soy MB y ha sido un placer completo compartir aquí todo este momento contigo, mi querido oyente, porque es una nueva experiencia, es un nuevo viaje, es una gran aventura de la cual estoy muy motivado y espero que tú también quieras acompañarme a lo largo de esta travesía. Esto fue El Miedo. Yo soy MB, esto es MB Blogs y recuerda, abracemos el miedo, avancemos con él, porque de una u otra forma el miedo siempre va a estar con nosotros. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Me despido. Ten una maravillosa vida y nos vemos en la próxima.